¿Su nombre, por favor? Guillermo Pereira, miembro del Comité de Lucha de la DUNI. Dígame, ¿qué tipo de problemas tiene en estos momentos la DUNI? La DUNI tiene problemas realmente mucho más graves, mucho más profundos, que están, en nuestra opinión, afectando la propia marcha de la universidad. A nosotros nos avergüenza mucho tener que tratar este tema en los medios, pero hemos hecho todos los esfuerzos para que estos temas se resuelvan al interior de la universidad. El tema que más nos preocupa es lo que hemos terminado, repito, lamentablemente, llamando lavado de títulos. Sí, así como ¿Eso en qué consiste? El tema del lavado de títulos, así como sabemos lo que significa lavado en términos de las drogas, el lavado de títulos consiste en que hay gente que, vía estudios e-learning realizados, particularmente en España, reciben un título de magíster que es en la legislación universitaria española, es decir, la Ley Orgánica Universitaria de España, desde el año 2001, es un título propio, y los títulos propios no tienen ninguna validez ni pueden ser homologables en la propia España y obviamente en ninguna otra parte del mundo. Lo que está ocurriendo es que hay gente que vía internet está siguiendo este tipo de estudios, recibe un título propio, viene por ejemplo a la Universidad Nacional de Ingeniería y busca revalidar este título propio. La revalidación significa colocar este título en igualdad con un título que genera la Universidad Nacional de Ingeniería. Al procederse a esta revalidación, después de ser revalidado un título que no es oficial, entonces se convierte en un título de la Universidad Nacional de Ingeniería que posteriormente puede ser inscrito en la Asamblea Nacional de Rectores. Por eso utilizamos el término de lavado. El origen de este título es un título propio emitido por una serie de universidades españolas y que solamente tiene validez dentro, ni siquiera del territorio de España, sino del territorio que ocupa la institución que ha emitido este título. Por eso se llama título propio. Pero acá tenemos la vergüenza de que hay más de un título propio que está siendo revalidado dentro de nuestra universidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta revalidación? Hace unos 3 años la ley universitaria fue modificada, particularmente en el artículo que se refiere a los requisitos que debe cumplir un candidato para ser elegido decano. Y esos requisitos establecidos por el cambio en la ley eran de que los decanos debían tener grado de magíster o grado de doctor. Y bueno, acá en la universidad la mayoría no cumplía con esos requisitos y entonces empezó una larga cadena de interinatos que llevó hasta a 8 decanatos interinos. Es en ese momento en que empiezan los cambios que conducen definitivamente a los grupos de poder a pelearse por eso, por el manejo patrimonial de los recursos públicos en el caso de la UNI. Entonces, concretamente lo que está ocurriendo es que gente que tiene título propio lo revalida dentro de la UNI, ya es considerado magíster y entonces es candidato elegible, y así, por ejemplo, en Ingeniería Económica, la Facultad de Ingeniería Económica, el profesor Sergio Cuentas, con un título propio que no vale en España, ha sido revalidado su título propio como magíster en Gerencia Pública de la UNI y ha sido elegido decano. Para nosotros es un decano ilegal y nosotros hemos hecho esa denuncia aquí en la universidad, lo hemos hecho N veces, no tenemos respuestas, hemos hecho la denuncia en la Asamblea Nacional de Rectores y ahora queremos decirle a la prensa de que estamos muy preocupados de que el extraordinario prestigio desarrollado por nuestra universidad, la universidad que forma ingenieros y científicos, pueda ser mellado, pueda ser afectado por estas patrañas de gente que lo único que quiere es el poder y con eso están provocando de que el prestigio académico de nuestra universidad caiga, ¿no? ¿Este caso del profesor de Economía es un caso aislado o forma parte de una cadena de títulos que se han ido fraguando al amparo de este procedimiento aceptado por la universidad? Lo que nos preocupa es que exista más de un caso. Sabemos de que hay una serie de profesores que de buena fe han obtenido estos títulos propios, pero cuando se han enterado de que estos títulos tienen esa naturaleza de propios y se han enterado en la Asamblea Nacional de Rectores que no los reconocen, entonces no han continuado con el procedimiento. Pero en el caso que estamos denunciando del profesor Sergio Cuentas, él no ha ido a la Asamblea Nacional de Rectores porque sabía que la Asamblea Nacional de Rectores no lo iba a reconocer.
entonces siguió un camino diferente y pidió la revalidación. Y en la universidad, gracias a presiones por el grupo de poder, le han otorgado esa revalidación, a pesar de que el gremio ha denunciado de que se trata de un título propio y no de un título oficial. Estos títulos de magíster son, en el sano juicio y en el estricto cumplimiento, son títulos ornamentales, no son títulos académicos. Exacto, lo que ocurre en España, y por eso hubo primero la declaración de Bolonia, cuando estaba en marcha la unificación del continente europeo, y después, el año 2001, sale la ley orgánica española. Lo que está ocurriendo es que en Europa hay pues universidades de todo tipo, como existen en nuestros países, y entonces hay universidades de alto prestigio en Alemania, en la propia España, en Inglaterra, y entonces el problema era cómo homologar títulos de reconocida calidad académica en todo el mundo con títulos que no lo son tantos. Entonces en España se creó o se emitió una ley, y esta ley lo que hizo fue lo siguiente: hay títulos homologables, que son los títulos oficiales, y que todos ellos están registrados en, repito, un registro de títulos oficiales de parte del gobierno español, en el ministerio correspondiente, de tal manera que todo aquel que obtenga un título profesional, una maestría o un doctorado, debe ser un grado asociado a los títulos oficiales. Y la ley española lo que hizo es, bueno, cada universidad podrá sacar un título propio, y al decir propio lo que decía es, le pertenece a ellos y solo a ellos. Y este título propio puede servir para mejorar algún tipo de competencias en algún área de especialización, pero no es un título oficial y no da lugar al reconocimiento en el territorio español, y por lo tanto no es homologable en el resto del mundo. A excepción de Perú. Lamentablemente, a excepción de Perú. Parece que el profesor Cuentas considera de que todavía España es, o nosotros somos una colonia de España, y bueno, si hay un título propio en España, nosotros tenemos que revalidarlos, y acá en el gremio hemos dicho no vamos a permitir esto. Correcto, muchísimas gracias. Gracias de nuevo a ustedes.